Hola, buenos días. Mi nombre es Isabel Miriam Mato Cosillas y soy doctora en psicología. Hoy quiero hablar de por qué tenemos la necesidad de darle una explicación a todo lo que sucede en nuestra realidad. Y esto viene a consecuencia de un proceso mental, una forma de funcionar de la mente humana, la cual es adaptativa, y es que la mente necesita almacenar la información de la realidad que percibimos con sentido y coherencia. Es decir, el cerebro, que es el sustento orgánico de la mente, es práctico, tiene que ahorrar recursos y procesar muchísima información. De esta manera es adaptativo, es evolutivo y es beneficioso para nuestro desarrollo y la supervivencia. Entonces, desde que nacemos y a medida que vamos creciendo, la información que recibimos se va almacenando en nuestro cerebro, en las distintas partes del cerebro destinadas a contenido de memoria. Y no solo hablo de almacenar de lo que es la memoria episódica, que se refiere más bien a las experiencias, sino sobre todo almacenar la información de forma comprimida y sobre todo lo que viene a ser almacenar formas de pensar, esquemas mentales. O sea, no solo hechos, sino las maneras en las que procesamos la realidad. Entonces, la información se va almacenando en lo que viene conformando los algoritmos mentales. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una fórmula, una configuración que le permite a nuestra mente funcionar automáticamente de cierta manera. Por ejemplo, cuando tenemos un móvil nuevo, lo primero que hacemos es configurarlo, ¿no? Es decir, definirlo, decir cómo queremos que sea la letra, la pantalla, cómo organizamos las aplicaciones, le vamos definiendo una manera de funcionar. Pues eso en cierto modo es un algoritmo, pues en la mente pasa igual. A medida que vamos acumulando esquemas mentales, algoritmos, en estos algoritmos esquemas mentales viene implícito pues nuestros valores, nuestra personalidad, los principios que tenemos, las cosas en las que creemos, ¿no? Es decir, nuestra identidad. ¿Qué pasa? Que la realidad cuando la percibimos no es tal cual la percibimos. Es decir, pasa por los filtros de nuestra manera de pensar, de nuestros esquemas mentales, de nuestros algoritmos mentales. Es decir, de nuestras creencias, virtudes, principios, personalidad. Pasa por esos filtros y la información se adapta a nuestra identidad, es decir, lo que conforma nuestra mente. Es curioso porque este fenómeno se da incluso a nivel perceptual, o sea, a todos los niveles de funcionamiento de la mente humana. Por ejemplo, cuando percibimos visualmente una imagen que no es clara, automáticamente la mente, ¿qué es lo que hace? Ver ahí una imagen, ¿no? Interpretarla y decir, bueno, pues esto se parece a un animal, a un objeto, es lo que llamamos el fenómeno de la pareidolia, ¿no? Pues a nivel de la información pasa igual. Entonces, cuando en el día a día percibimos la realidad, vivimos experiencias, situaciones que no tienen del todo explicación, o la tienen, pero tenemos la información pues contada, la mente tiende a completar la información que falta. De ahí nacen también los preconceptos e incluso los prejuicios, porque al fin y al cabo un prejuicio, un preconcepto es una manera de ahorrar trabajo a la mente, ¿no? Porque si tú cada vez que vives una experiencia la vives como si fuera la primera vez, a nivel emocional y a nivel de rendimiento mental sería agotador. Entonces la mente va almacenando, va sacando conclusiones y va repartiendo la información, ordenándola todo con mucho sentido y coherencia. Entonces se nos pasa a todo el mundo que muchas veces este sentido y coherencia se desestructura un poco. ¿Por qué? Porque bueno, para que en nuestra mente y en nuestra vida y en nuestra realidad todo sea perfectamente coherente y con sentido, todo tendría que ocurrir acorde a lo que esperamos. Y también tendríamos que interpretarlo todo en base pues a lo que deseamos, percibiríamos las cosas acorde a lo que queremos y esto no sucede así. Las expectativas no suelen cumplirse, ¿no? Y además, incluso nosotros mismos, dentro de nuestra identidad, de nuestra manera de ser, el ser humano necesita inconscientemente que pensamiento, emoción
y acción sean acordes. Entonces muchas veces sin darnos cuenta actuamos de formas que no van acorde a como pensamos o creemos. Bueno, pues la explicación está en miles de variables contextuales que se dan en ese momento y que bueno, que hemos actuado así, pero después lo pensamos y no nos gusta cómo hemos actuado o sentimos una emoción desagradable. Esto en psicología lo llamamos disonancia cognitiva, es decir, se experimenta como una sensación desagradable como consecuencia de que no hay equilibrio entre lo que pensamos, es decir, lo que somos y cómo actuamos, ¿no? Entonces, claro, de aquí surgen muchas discordias, ¿no? En la vida cuando a lo mejor estamos en trabajos que no nos gusta, en una discusión, una situación tensa, nos comportamos de manera que interiormente no estamos del todo acordes. O creemos o pensamos que hay que ser de una manera, porque bueno, también la sociedad, la vida tal como es, nos va condicionando, va inculcando creencias en nosotros y esas creencias influyen, ¿no? en cómo nos comportamos. Y no siempre nos comportamos a como creemos o como la sociedad dictamina que es políticamente correcto. Entonces, bueno, podría poner miles de ejemplos, pero en fin, eso crea un estatus psicológico muy incómodo que es la disonancia cognitiva. Entonces, claro, de aquí pueden surgir reflexiones curiosas, ¿no? Como por ejemplo, la identidad. ¿Cuál es realmente nuestra identidad? ¿Todo lo que nos condiciona desde que nacemos, las experiencias, lo que conforma esos esquemas mentales? ¿O hay algo más allá que define nuestra identidad y nuestra manera de ser? ¿Cómo somos realmente? De ahí que yo siempre recalque que es muy importante el observarnos. Muchísimas gracias.